Se ha dicho que la necesidad es la madre de la invención. La palabra madre en este caso significa fuente, fuerza impulsora, fundamento. Es la necesidad de algo que mueve a la gente a la acción. La necesidad de aire más limpio es, por ejemplo, la fuerza impulsora del movimiento que busca energías diferentes de los combustibles fósiles. Así como sucede con las invenciones físicas, un sistema de creencias también necesita un principio que lo explique. Los adventistas del séptimo día profesan un cuerpo de 28 doctrinas fundamentales. Esta creencia tiene como base el concepto de la gran controversia. Cada una de estas 28 doctrinas trata sobre un aspecto específico de la controversia cósmica. Las creencias que estudiaremos este trimestre tienen como trasfondo el motivo de la gran controversia. Esta semana veremos algunos de los puntos claves de este fundamento. Les habla Patricio Olivares, pastor de la Iglesia Adventista, que durante este trimestre vamos a estar acompañándoles juntamente con excelentes invitados, personas muy destacadas del área de la teología, y vamos a comentar juntos estas interesantes y apasionantes lecciones de la Biblia. Por lo tanto, sean ustedes bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Una vez más estamos en este programa que es un programa habitual del canal Nuevo Tiempo. Estamos comenzando una nueva jornada, una nueva serie de temas que tienen que ver con la gran controversia, este gran problema, digamos, cosmoespiritual que afecta a la humanidad de hace ya algunos siglos. Para eso, naturalmente, en esta ocasión, como es habitual, tenemos a varios amigos que estamos invitando. En esta ocasión estamos con Guido Quinteros, pastor. Bienvenido a Lecciones de la Biblia. Gracias por aceptar la invitación de estar con nosotros hoy día. Esperamos que podamos desarrollar este tema para nuestros amigos de una forma adecuada. Bienvenido. Gracias, muy amables por habernos invitado a participar de una nueva experiencia para tocar temas que la gente está esperando escuchar. Me parece que antes ya había estado por acá grabando algunas otras cosas. Algunos otros programitas pequeñitos. Bueno, amigos, la verdad es que este es un tema muy apasionante, lo vamos a desarrollar en alrededor de unas 13 programas consecutivos durante las semanas, pero hoy día queremos introducir con un tema que tiene que ver con la existencia del bien y del mal. Vamos a ir a un pequeño video para que podamos comprender de qué se trata la lección de hoy. El demonio, Luzbel, Belcebú o el maligno son algunos de sus apelativos. Las creencias populares de todo el mundo dicen que su aspecto es espantoso, con cachos en la cabeza y hasta con una cola larga con punta de flecha. Nada más alejado de la descripción que hacen las Sagradas Escrituras respecto a sus inicios en el cielo. Su nombre principal es Satanás, palabra que proviene del latín satana y a su vez del arameo ha-shatán, que significa adversario y acusador. En la lengua árabe se le llama shaitán, es decir, serpiente, haciendo alusión a los primeros pasajes de la Biblia, cuando Satanás, justamente en forma de serpiente, habló con Adán y Eva. En la Biblia, en el capítulo 28 del libro de Ezequiel, Satanás es descrito: eras el sello de una obra maestra, acabado en belleza. Pero también se explica que el mismo Satanás sería convertido por obra de Dios en algo alusivo al espanto, para que todos los pueblos que le conocieron se asombraran de él. En el Antiguo Testamento, como un enemigo de Dios y un ser que incita al pecado, aparece muy pocas veces. Solo en el libro Primera de Crónicas y en Job existen algunas alusiones claras.
Sin embargo, en el Nuevo Testamento es notoriamente un enemigo y directo de la labor que realizó Jesús en la tierra. En los Evangelios se relata cómo Satanás fue a molestar a Cristo al desierto, donde lo tentó encarecidamente. Pero ¿dónde está Satanás en estos momentos? Isaías capítulo 14 dice que fue abatido hacia la tierra, al mismo tiempo que cayó desde el cielo. Lo mismo cuenta el propio Jesús en el libro de Lucas, cuando dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. El libro de Apocalipsis, bajo su enorme simbología representativa del conflicto cósmico entre el bien y el mal, dice que el gran dragón rojo arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, pero no prevalecieron, fueron echados del cielo y arrojados a la tierra. Queda claro entonces que la pugna entre Dios y Satanás es algo incuestionable. Sin embargo, para discernir sobre esta pugna existe una fórmula: acudir a las Sagradas Escrituras. Bueno, interesante la observación, el comentario que se hace respecto de esto de Satanás, de los nombres que tiene, de lo que significa. Normalmente cuando nosotros hablamos de Satanás, no sé cuán bueno, cuán positivo dedicarse a hablar de Satanás. El tema aquí básicamente me parece que tiene que ver con el hecho de que existe poderes, ¿no es cierto? Poderes sobrenaturales que están actuando en la naturaleza humana, en el ser humano, en el mundo, ¿no es cierto? Y que esos poderes afectan o para bien o para mal en relación con los seres humanos, las personas. Así es. Particularmente. No sé qué es lo que te parece a ti, pero a mí me ocurre una cosa bien extraña cuando tengo que hablar de estos poderes, ¿no es cierto? No es que me pase algo necesariamente, pero sí como que no es muy agradable tener que hablar sobre esta cosa. Y tampoco debiéramos espaciarnos demasiado en eso, porque, bueno, yo quisiera de alguna forma introducir este tema cuando solemos preguntarles a las personas: ¿y cómo estás? Bueno, la mayoría dice: bueno, aquí haciéndole pelea, aquí estamos luchando. Y uno dice: ¿luchando contra qué? ¿Contra qué peleas? Entonces, de alguna forma, como que hemos aceptado la idea de que hay un conflicto, hay una controversia y que tenemos que estar proactivos. Como que algo que es natural. Claro. Entonces, y eso es lo que pretendemos de alguna manera explicar un poquito, ¿no? En el ámbito espiritual, especialmente, para entender de en qué consiste esa controversia. Bueno, vamos a entrar en materia dura o gruesa, digamos, ¿no es cierto? Pero antes de eso vamos a pedirle al Señor que nos acompañe, Guido, y que Él nos ayude a poder expresar junto con nuestros amigos de Nuevo Tiempo las mejores ideas que puedan aclararles a cada uno de ellos estos conceptos. Por favor, nos acompaña a orar. Ya. Querido Señor, ¿cómo no agradecerte la oportunidad de poder abrir tu palabra para entender tantas cosas que tienen que ver con nuestras luchas diarias? Estamos aquí con un solo propósito: queremos comprender más tu amor, tu bondad y tu misericordia. Acompáñanos junto a Patricio y a nuestros televidentes para entender estos temas que nos ayudan a ver tus propósitos. Por Jesús te lo agradecemos. Amén. Amén. Bueno, Guido, dime una cosa: ¿existe el diablo o es una invención de alguna mente por allí inteligente que se le ocurrió decir que el diablo existe, o el diablo no existe, como algunas personas suelen decir, ¿cierto? Que el diablo está metido en cada persona. El diablo es lo que está dentro de nosotros, ¿cierto? Bueno, la verdad es que hablar de estas cosas en un momento donde el secularismo ha cubierto todas las instancias de esta tierra parece ilógico. Pero a medida que nosotros nos vamos internando en las problemáticas que los seres humanos van enfrentando a diario, nos vamos dando cuenta que la ciencia no puede de ninguna manera explicar
todas estas situaciones que nos aquejan como seres humanos. Y entonces tenemos que acudir a otras instancias, en este caso, a la palabra de Dios, a ese manual que Dios nos dejó para entender nuestras luchas, nuestros conflictos, nuestros problemas. Y entonces, en ese ámbito se van comprendiendo muchos aspectos que tienen que ver con esas situaciones difíciles muchas veces de explicarlas desde el punto de vista científico, desde la ciencia, ¿no? ¿Que existe el enemigo, que existe Satanás? Claro que sí, existe, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿no? Y no solamente eso, sino sabemos su origen y sabemos muchas otras cosas más. Cuando decimos que estamos peleando, justamente en una lucha y en una controversia, no cometamos el error de menoscabar a nuestro adversario. Hay algo de esto en la temática que vamos a tratar en este momento, ¿no? Así que la respuesta para mí es clara, existe, por supuesto que sí. Bueno, y supongo que lo vamos a poder ver a través de la parte bíblica. Sin embargo, podríamos sí señalar de que existe una controversia, que hay fuerzas que están actuando en el mundo. No sé, algunas personas dicen que están las fuerzas positivas, las fuerzas negativas. ¿Existe de esto de las fuerzas positivas, negativas? ¿O simplemente tenemos que centrarnos en que cuando hablamos de fuerzas positivas hablamos del poder de Dios o lo que es Dios para quienes somos cristianos? Bueno, todo depende del punto de vista que nosotros enfoquemos este tema. Si nosotros nos abocamos a la palabra de Dios, obviamente nuestro lenguaje va a ser un tanto diferente. Ahora, esto de las fuerzas positivas, negativas, del yin, del yang, me da la impresión que son explicaciones humanas para tratar de explicar este tipo de controversia, ¿no? Y ahí es donde entramos en un poquito de confusión, ¿no? Pero la confusión se va disipando a medida que nos concentramos en la revelación con respecto a este tema, la palabra de Dios. Y quizás uno de los grandes llamados que se va a hacer sábado a sábado a través de todo este trimestre, especialmente para los televidentes, es volvernos a la Biblia. La Biblia nos va a dar estas explicaciones que humanamente no podemos encontrar, entenderlas, ¿no? Ahora, mire, la Iglesia Adventista tiene 28 doctrinas fundamentales. Hasta hace unos 5 años atrás teníamos 27. Antes del Congreso de... Habían 27, antes del Congreso de San Luis. Sí. Todas las doctrinas, ¿no es cierto?, pasan por el concepto de que la mayoría de las iglesias tiene cuerpos doctrinales. La Iglesia Católica tiene credos. Nosotros tenemos doctrinas, o le llamamos doctrinas por lo menos, ¿no es cierto? Ahora, ¿hay alguna diferencia? Porque del punto de vista etimológico, propiamente tal, ¿existe alguna diferencia en tener un credo o tener una doctrina? Porque como vamos a estudiar varias de ellas, tal vez sería bueno que nuestros telespectadores pudieran comprender lo que significa realmente una doctrina. Una doctrina pasa necesariamente por la Biblia, una doctrina pasa necesariamente por ser cristocéntrica. ¿Cómo funciona esto de las doctrinas bíblicas? Bueno, el tema de la controversia abarca todos los aspectos de la vida de un ser humano, hasta en sus más mínimos detalles. Pero obviamente, como seres humanos estamos tratando de entender desde qué punto de vista la controversia nos afecta. Y ahí la Biblia trata de explicarnos a través de doctrinas cómo es que la controversia puede ser superada, cómo es que la controversia puede estar a nuestro favor en la medida que vamos entendiendo los ámbitos en que ataca, en que se mete esta controversia. Entonces, de ahí que en el pasado las personas estudiosas de la Escritura y iglesias de la época hablaban de sacramentos, y otros hablan, ¿no es cierto?, de doctrinas, otros hablan de ordenanzas, dogmas, etcétera, etcétera. Pero en algún momento nos vamos a dar cuenta que Dios en su palabra nos da diferentes ordenanzas,
diferentes pautas para ver cómo entender la problemática de la controversia en nuestra vida y cómo poder explicarlas a los demás, ¿no? Cómo hacer más simple nuestra vida. Hay un texto en la Biblia que dice: Dios hizo todo perfecto, pero el hombre lo complicó todo. Esperamos que a través de este estudio nosotros vayamos entendiendo mucho mejor. Todavía, aunque estamos hablando de la controversia propiamente tal, este tema de hablar sobre esto de las doctrinas, te lo planteo principalmente porque como vamos a estar durante 12 semanas tratando temas doctrinales, es bueno entender tal vez de que el concepto doctrinal, como yo lo percibo, no sé si puedo estar equivocado, tiene que ver con el hecho de conocer el carácter, la forma de ser de Cristo. O sea, la doctrina toda tiene que pasar por la persona de Cristo, tiene que pasar por la Biblia. Por lo tanto, la comprensión que uno tenga de la Biblia es una comprensión progresiva, es una comprensión dinámica desde mi perspectiva. Eso significa que las doctrinas pueden crecer, como pueden eventualmente disminuir. De hecho, años atrás la Iglesia sostenía 27 doctrinas, 5 o 6 años atrás aumentó una nueva doctrina, es decir, un nuevo concepto de fe, un nuevo elemento de fe. Digo porque alguien podría decir, ¿por qué los evangélicos, ¿no es cierto?, son tan como cerrados, o el grupo evangélico es tan como cerrado en relación con el tema de tener que basarse necesariamente por ciertas ordenanzas, ¿cierto?, y tener que ir detrás de esas ordenanzas? Evidentemente me parece a mí que el tema de Cristo, el carácter de Cristo está fuertemente involucrado allí, en el tema doctrinal. Tú lo has mencionado, Patricio, en este tipo de controversia y conflicto, Dios nos ha dado un arma. Y esa arma se llama Jesús, Cristo. Pero la controversia, como abarca tantos y variados detalles de nuestra vida, tenemos que entenderla en su conjunto. Y ahí es donde las doctrinas nos van mostrando desde qué punto de vista estamos siendo vulnerables en el aspecto espiritual, en la salud, en el conocimiento, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestro diario vivir, en fin. Entonces, y ahí es donde las doctrinas abarcan estos aspectos para que nosotros sepamos cuál es o debiera ser la conducta del ser humano frente a la controversia planteada. Ya. Bueno, me parecía importante que nosotros hiciéramos este pequeño introducción, poder entender este tema de lo que significa realmente lo que vamos a estudiar. Y obviamente hoy día nos vamos a concentrar un poco más profundamente después de la pausa, vamos a hacer un pequeño corte, sobre quiénes son estos actores de la controversia entre el bien y el mal. ¿Qué te parece? Vamos a un pequeño corte comercial y estamos de vuelta en Lecciones de la Biblia. No se vaya. Gracias por permanecer en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de la Esperanza. Estamos en su programa, Lecciones de la Biblia, y en esta ocasión estamos tratando este tema tan apasionante como es la controversia entre el bien y el mal. Nosotros salimos a la calle a hacer diferentes preguntas, a preguntarle a la gente qué pensaba sobre este tema. Y la pregunta fue si existiera el bien y el mal, ¿quién gana, el bien o el mal? Y esto fue lo que la gente nos dijo. El mal. Bueno, el bien. El empate. Tendría que ganar el bien, pero gana el mal. El mal, po. El bien, pues. El bien, pues, tiene que ganar. Bueno, hay mucho mal, pero tenemos que luchar porque gane el bien. Porque yo creo que todas las personas son buenas, de alguna manera son buenas. Porque el hombre se ha perdido mucho en todos los ángulos. Los gallos viven de eso, o sea, de los conflictos, de esa cosa, las armas. Más agresividad, más violencia y menos respeto. No, porque el que uno es creyente, creo que Dios es más fuerte que el mal. Pues. Porque la gente piensa mal, pues. La gente piensa mal y obra mal. Y el hombre que está alejado de Dios, obviamente, va a intentar un mal. Y el mal es fácil.
porque el bien siempre gana. El mal dura un poquitito nomás. El precio del bien es caro, es abnegación. El precio del bien es caro, es la abnegación, dice el Señor. Muy interesante, muy profundo. Me llamó la atención, dice, el mal dura un poquitito. Y otra luego el bien. apreciación. Otro señor me pareció interesante, ahí decía que todos nosotros teníamos el bien, como que el bien estaba dentro. No sé si están así bíblicamente, decir que nosotros tenemos el bien dentro, pero ahí hay, parece... Diferentes apreciaciones. Sí, apreciaciones encontradas respecto de quién finalmente es el que va a ganar. Pero parece que la mayoría decía que ganaba el bien. Tiene como ese concepto. Guido, hablando sobre el tema del bien y el mal, ya que estamos aquí, ¿quiénes son estos actores que están de por medio en esta lucha antagónica entre el bien y el mal? ¿Podemos nosotros identificarlos? ¿Son tangibles? Bueno, para entender eso, Patricio, es interesante notar que la Escritura nos da bastante luz al respecto. Es verdad que la Biblia no dice explícitamente qué problemas están involucrados, pero podemos inferir de pasajes bíblicos como este de Ezequiel capítulo 28, del versículo 14 en adelante, cuando la Escritura dice así: tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Tiempo pasado, allí estuviste. Luego dice: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Aquí tenemos el primer elemento que hay que identificarlo. Un ser creado por Dios perfecto, pero que en algún momento este ser albergó sentimientos extraños a su propia naturaleza. Y sentimientos que tienen que ver básicamente con el orgullo, con la autonomía y la independencia. En el libro de Apocalipsis encontramos que hubo una gran batalla en el cielo, dice. La serpiente antigua, Satanás, peleó, dice, en el cielo y conquistó una buena parte de los ángeles. Estos son los protagonistas del gran conflicto. O sea, hasta aquí tenemos Satanás o Luzbel, la serpiente antigua, sí, ángeles que cayeron, que obviamente aceptaron los postulados de orgullo, de autonomía y independencia. Pero estamos hablando acá de un lugar real, estamos hablando del cielo, un lugar donde físicamente ahí dice la Escritura que están empezó estos seres creados, están los ángeles, está Dios. Correcto. Y en este caso, Satanás. Correcto. Ahora, lo importante de todo esto es que estos personajes son reales, no son imaginarios. Así como la Escritura dice que Dios creó al ser humano y somos seres reales, también la Escritura dice: perfecto fuiste creado. Está hablando en la figura de los reyes de Tiro y Babilonia, ¿no? Pero que en el fondo está hablando de ese conflicto que se presentó en el cielo. ¿Cuándo? No lo sabemos. De paso, hay muchos aspectos de este conflicto que yo los encajaría en el marco del misterio de la iniquidad. Por ejemplo, ¿de dónde sacó Satanás esas ideas extrañas? No lo sé. La Escritura no lo dice. Porque es un misterio, ¿no? Hay muchos misterios. Y en el misterio de la iniquidad no se revelan muchas cosas, pero que sí lo más importante para entender la problemática de los seres humanos. Bueno, significa que en el cielo en algún momento hubo paz, hubo armonía. Así es. Las cosas estuvieron bajo control, digamos así un poco. Y en algún momento en la historia entendería yo que surgió esto del pecado, ¿cierto? Ahora, tal vez la pregunta que adelantaste un poco, pero ¿cómo es posible que en el cielo exista pecado? O sea, ¿cómo es posible que en un lugar tan puro y tan santo, inmaculado, pueda surgir esto de la mancha del pecado, un ángel que se revela?
no sé, de repente como que podría alguien pensar, sabes que esto es como una invención, es como por darle una excusa al problema del hombre, ¿cierto? Tratar de excusarlo en un conflicto externo. Puede ser el pensamiento de algunos de nuestros amigos telespectadores. Yo creo que para mí lo importante es entender que cuando Dios creó estos seres, fueron seres libres. Pero para ser libres tienes que tener al menos dos opciones. ¿Se queda claro? Entonces, si no serían robots solamente programados para una sola opción de vida. Pero Dios no crea robots, Dios crea seres libres. Entonces, de algún modo, estos seres también tienen esa doble opción. Y Dios quiere que si están de parte de Dios, lo hagan con los sentimientos y por los sentimientos correctos. Pero misteriosamente, este ser eligió la otra opción. ¿Por qué? No lo sé. Pero la eligió. Y eso lo llevó a rebelarse contra su creador. Eso lo llevó a tener sentimientos de orgullo, sentimientos de autonomía, sentimientos de independencia. Sí, de supremacía también, ¿no? Correcto. Ahora, cuando nosotros mencionamos la palabra autonomía e independencia, son palabras que gustan en nuestro tiempo. ¿Quién no quiere ser libre? ¿Quién no quiere tener autonomía? Claro. Interesante. A nadie le gusta que lo manden. Correcto. Me imagino que a mis amigos, ojalá que no tuvieran jefe. ¿No? Ahí está el punto. Entonces, ¿a quién les gustan los semáforos rojos, las luces rojas? Ojalá los eliminaran. Pero ahí está el problema. Si eliminamos ese tipo de cosas, viene el caos, viene el desorden, viene el problema y la dificultad. Entonces, ¿desde qué punto de vista tenemos que entender esto? Pero este ser se enemistó contra su creador, contra el ser que lo único que quería era que él fuera feliz, que fuéramos nosotros felices. Ahí está el punto. Pero cuando nosotros somos sometidos por otro ser igual a nosotros, claro, ahí la autonomía y la independencia son palabras bonitas, pero estamos hablando de una autonomía y una independencia de nuestro creador. Y ahí entramos en dificultades. ¿Y qué pasó luego? ¿Qué ocurrió después de esta lucha interna, de este conflicto, de este ángel perfecto? Bueno, la Escritura dice que los ángeles fueron arrojados a la tierra. Algo se dijo en la introducción. Sí. ¿No? Entonces, desde ese momento, en la tierra, también existe la posibilidad de que el ser humano acepte o rechace esos planteamientos que surgieron en algún momento en el inicio de esta gran controversia. Ya, pero el diablo fue arrojado a la tierra. A la tierra. ¿Por qué a la tierra? ¿Acaso no podía haberse ido del cielo nomás a cualquier parte? Yo creo que está haciendo... O pudo haber ido a algún otro lugar habitado, otros seres por ahí en el universo creado. Yo creo que este conflicto es un conflicto cósmico, universal. Y cuando dice a la tierra, está diciendo de alguna manera que en la tierra le dieron cabida. Ok. Eso me da un poquito más de sentido. En la tierra aceptaron los postulados. Porque sería muy arbitrario que yo dijera, ¿sabe qué? El conflicto lo tengo acá y ahora se los doy a los hombres. Correcto. O sea, me parece injusto total. Correcto. Entonces, lo que está diciendo es eso, que en la tierra le dieron cabida, en la tierra aceptaron sus postulados, ¿no? Ese es el tenor de las afirmaciones de la Escritura. Tal vez para esto significa de que indirectamente nosotros asumimos de que hay mundos creados en alguna otra parte del universo. Por supuesto. Ya, pero no vamos a entrar en ese tema, por supuesto, ahora. Pero, no es el tema. Pero relación con nosotros no tienen por el momento. Correcto. Por la razón de ser del pecado, me imagino. Pero, te digo, al decir, ¿no es cierto?, que este conflicto es universal, sería pretencioso de nuestra parte que los únicos seres criados en este vasto universo, un puntito, seamos nosotros. Claro. ¿No? Claro, lo digo porque mucha gente está pensando que estos días han habido avistamientos de ovnis y seres, cosas extrañas en los cielos, por lo menos de Chile, ¿no?
Y siempre surge esta duda si es que estos son seres que vienen de otros planetas, pero no quiero desviarnos del tema, Correcto. pero sí por lo menos dejar sentado el hecho de que no es que la Tierra fue el objeto directo del envío de Satanás y sus ángeles, sino que fue el destino final después de caminar por una serie de otros Correcto. lugares donde no le tomaron en cuenta sus insinuaciones. Y aquí sí se la Lamentablemente, dimos cabida. claro. Entonces, este conflicto se traslada aquí a la Tierra. ¿Cómo se gesta el problema con nosotros? Porque finalmente aquí es donde estamos luchando con el problema, digamos así. El problema de Dios y que el problema nuestro también. Es interesante, volvemos a la Biblia, y los primeros 3 capítulos de la Biblia, en Génesis, aparece el capítulo 3, que para mí es el capítulo más triste de toda la Biblia, porque nos muestra la manera cómo es que este hombre, este ser, no diré hombre, sino ser creado por Dios, que en un tiempo fue perfecto y dio cabida a estos sentimientos adversos, planteó su posición y cómo es que el ser humano sucumbió ante sus insinuaciones. Y hay detalles interesantes que tienen que ver con este conflicto, Patricio. La palabra de Dios dice que cuando el hombre fue creado, Dios ocupaba el todo del ser humano. Él tenía la posibilidad de mandar al hombre y decirle qué era lo que era correcto y qué es lo que era incorrecto, porque es nuestro Dios. Tiene el derecho, además. Y este es un punto importante que todo televidente tiene que entender. Dios define lo que es bueno y lo que es malo. Pero alguien dirá, ¿y dónde está mi libre albedrío? No, tu libre albedrío entra en que si aceptas o rechazas lo que Dios ya definió. Entonces, el relato dice que Dios le dice, de todo árbol del huerto puedes comer menos de uno. Vale decir, Dios ya había definido lo que era bueno y lo que era malo. Eso está clarísimo. Estos detalles, del cual quiero hacer referencia, parte en el versículo 15 del capítulo 2 de Génesis. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y el 16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre. Vale decir, Dios está definiendo su ética de conducta. Dios define lo que es bueno y lo que es malo. Pero cuando entramos en el capítulo 3 y la mujer entra en diálogo con este ser que quiere plantear la duda, la independencia de parte de Dios, es interesante notar que el versículo 3, cuando la mujer responde lo que realmente Dios se había dicho. Génesis 3.3, ¿no es cierto? 3.3 del capítulo 3. Ya. Mira, dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Claro, una media mentira. Pero aquí la mujer deliberadamente omite una palabra que Dios la usó claramente en su conversación con ella. ¿Cuál es la palabra que omite? La palabra está en el versículo 17 del capítulo 2. Ciertamente, la última parte, ciertamente, ¿qué cosa? Morirás. Pero la mujer omite la palabra ciertamente. Y cuando tú omites la palabra ciertamente es porque entraste en el terreno de la duda. Entonces el enemigo tuvo éxito. Planteó la duda de lo que Dios había definido. Claro, a mí me parecía de que también uno ve acá que el diablo nunca trabaja con verdades completas, Correcto. ¿cierto? Sino con verdades a medias, ¿cierto? Con que Dios os ha dicho, me parece que aparece aquí en el versículo 3, capítulo 1, dice, no comáis de todo árbol del huerto. Claro. No comáis. Dios nunca dijo que no comieran de todo árbol. Dijo, de todo árbol del huerto puedes comer. Eso es lo que yo leo en el capítulo 2. Pero el diablo tiene esa capacidad de tomar la verdad y dejarla truncada. ¿Cierto? Medias verdades. Ahora, me parece interesante esto de que finalmente las personas aceptan
obedecer o no obedecer en determinados momentos. O sea, ese libre albedrío siempre está presente. Siempre está presente. ¿Verdad? Y me parece también de que es fundamental este concepto de que la persona, al decidir por una vía o por la otra vía, se está colocando en estos dos bandos de esta gran controversia entre el bien y el mal. Porque entendería de que no hay términos medios, o sí los hay. No. ¿Existe la posibilidad del medio? No existen términos medios. Ya. O estamos de un lado o estamos del otro. Claro, si no existen los términos medios, entonces definitivamente cada uno de nosotros, tú, yo, cualquiera de quienes estamos involucrados en este conflicto, en algún momento tenemos que tomar alguna determinación por el qué lugar nos vamos a colocar. Así es. Porque si no lo hacemos, evidentemente no podríamos decir, yo me quedo ahí neutro, mirando en forma neutral. A mí me parece que el conflicto, la decisión tiene que ver si yo sigo lo que dice Cristo, lo que dice la Biblia, o simplemente lo rechazo definitivamente. Perfecto. Me parece que a la vuelta de este bloque pudiéramos ver el tema que está relacionado con la presencia de Cristo ahora, porque Cristo es la solución de este problema que ya lo tenemos bien identificado el problema. Ahora el tema es cómo le damos una solución, porque no nos podríamos ir de este programa y dejar a nuestros amigos con ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que hago? No te vayas, por favor, ya muy cortito volvemos para continuar con lecciones de la Biblia y vamos a buscar la solución del problema. Gracias por esperarnos en Sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Quería decirle algunas cositas interesantes. Si usted tiene alguna pregunta, algún interés de comentar sobre este programa, usted puede hacerlo escribiendo al correo electrónico lecciones@nuevotiempo.cl. Si además quiere llamarnos y solicitar alguno de los cursos bíblicos que la Iglesia Adventista ofrece, usted puede llamar al teléfono gratuito 800-200-054, especialmente si está en algún otro país. Localmente, usted puede llamar aquí en Chile al teléfono de Santiago 02-284-4218. Les recuerdo ahí los correos, el correo seguramente va a estar apareciendo en la parte inferior de su pantalla. Guido, Pastor Guido, como dicen en algunas otras latitudes. Cuéntanos un poquito de ti, ¿no? Sé que eres casado, tienes hijos grandes, ya profesionales. Bueno, mi esposa, Priscila Mesa, es la inspectora del Colegio de Porvenir. Ya llevamos bastantes años ya de casados, 3 hijos. El mayor ya está casado, está en Nicaragua, desarrollando un trabajo en un instituto de idiomas. Tenemos una nietita. Felipe está estudiando psicología, está a punto de terminar el próximo año. Y el menor, Josué, tecnología médica, también estarían terminando el próximo año. O sea, 3. 3 hijos. 3 hijos. Una linda familia. Gracias a Dios. ¿Trabajando dónde? ¿En qué? Bueno, yo estoy trabajando en este momento en el Distrito de Fe y Esperanza, en la iglesia del Opso. Centro de Santiago. Centro de Santiago. Una iglesia muy bonita. Muy bonita, ¿no? Sí, y un distrito muy bonito, muy simpático. De tu ministerio, fuiste presidente de la Unión Chilena durante una cantidad de años. ¿Cuántos años fue? Bueno, yo empecé en Calama en el año 73. Ya. Año histórico. Después trabajé 12 años en la Misión del Norte. Llegué a ser departamental de evangelismo en ese tiempo. Después me fui a la Asociación Sur, Temuco, como evangelista y posteriormente fui presidente también de ese campo. Y también me tocó estar en la Misión del Pacífico, sucediendo al pastor Braulio Concepción, que fue el primer presidente de esa misión. También me tocó administrar ese campo. O sea, recorriste todo Chile. Prácticamente todo Chile. Y después llegamos a la Unión y estuvimos 8 años dirigiendo la Unión aquí. Entiendo que tú, durante tu periodo, se gestó todo esto del canal Nuevo Tiempo. ¿Eras un amante de las comunicaciones? Sí, tuve... Debo reconocerlo, en esa época estuvimos un tiempo juntos trabajando. Creo que fue una linda puerta que Dios abrió
porque apareció un hombre que Dios tiene en Sudamérica llamado Milton Alfonso, que es amante de las publicaciones, o sea, de las comunicaciones, y él soñó con un canal de televisión en alguna parte de Sudamérica, y Dios hizo realidad este sueño y fue en Chile quien... Bueno, la verdad es que tenemos una grata privilegio, un grato privilegio de tenerte acá. Eres una persona de una vasta experiencia, especialmente yo doy fe de tu experiencia cristiana, espiritual, y bueno, gracias por haber aceptado la invitación de venir a este programa. Bueno, vamos a la solución. ¿Qué te parece? Bueno. ¿Cuál es la solución? Porque estamos en este conflicto, estamos en este gran dilema aquí del bien y el mal. Vemos a Satanás, por una parte, actuando con sutileza ahí con Eva, con medias mentiras, pero obviamente que después que viene el pecado, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? En algún momento de la entrevista, uno de los transeúntes decía, el bien está ganando. O otro podría decir, no, el mal parece que está ganando. Pero cuando vamos a la Escritura nuevamente, vamos a descubrir que estamos viviendo momentos donde la batalla ya ha sido ganada. Ahora, ¿por qué decimos esto? Vamos a la Escritura, en Génesis capítulo 3, versículo 15. Este es un pasaje por excelencia el Evangelio resumido, ¿no? En un versículo se puede resumir el resultado y el final de esta batalla. Y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Vale decir, en este gran conflicto, los dos protagonistas, Jesús por un lado, Cristo, que es el arma que Dios usa para vencer a Satanás, este texto está diciendo que en algún momento de la historia, Cristo habría de herir en la cabeza a Satanás, y una herida en la cabeza es mortal. Esto es simbólico, obviamente. Simbólico. Y a su vez, Satanás iba a herir en el calcañar a Jesús. ¿Cuándo se produjo eso? Calcañar es un concepto que nosotros como adventistas manejamos bastante bien porque lo usamos harto, pero la parte baja de la pierna, digamos, ¿sí? Correcto. Talón. ¿Cuándo se produjo esto? Esto se produjo cuando Cristo fue crucificado en la cruz. Aparentemente fue una victoria del mal, pero en el cosmos, en el universo, fue la peor derrota que sufrió del mal. Ahí fue cuando Satanás fue herido en la cabeza. De ahí en adelante vivimos la historia de una batalla ya ganada en favor del bien. Esto es importante que los televidentes lo entiendan. Estamos viviendo el resto de la historia de una guerra ya ganada en favor del bien. Ahora, extraño vivir una historia, una guerra tan larga, ¿no? Claro. Ganada, pero con tanto tiempo, con tantas vicisitudes, digamos. Así es. Entonces, para entender eso justamente, la palabra de Dios se explaya en una serie de experiencias que pasaron, que pasan y pasarán, a fin de entender cómo es que esa victoria me puede afectar a mi vida. Por ejemplo, ¿nos puedes dar un ejemplo? Bueno, para que nuestros amigos puedan ir entendiendo esa parte. Muy bien. Entonces, vamos ahora al punto que habíamos mencionado. ¿Cómo es que el enemigo planteó la duda en el Edén? ¿No es cierto? Al eliminar la palabra ciertamente, se introdujo en nuestro mundo la palabra duda. Duda, claro. ¿Cuál es el antídoto de la duda? El antídoto o la contraparte de la duda es la fe. Entonces Dios usa a Jesús como el arma para vencer a Satanás. Y Jesús, a través de su vida, vivió una vida de fe, una vida de humildad para contrarrestar el orgullo, una vida de dependencia para contrarrestar la independencia que postulaba Satanás. Y a través de su vida y de su muerte, Satanás fue vencido definitivamente. A través de su vida, mostrándonos que se puede vivir una vida dependiente de Dios.
Ahora, cuando tú dices fe, ¿a qué te refieres? ¿Fe como una cuestión de creencia normal o fe como un estilo de vida? Fe como un estilo de vida. Ah, ya. Una contraria a los postulados de Satanás. Dijimos. O sea, si quiero entenderlo bien, a ver, un amigo que está mirando el programa dice, bueno, existe este conflicto entre el bien y el mal. Ahora, ¿cómo lo contrarresto en mi vida? Porque lo está sintiendo, seguramente que le está afectando, le está teniendo problemas familiares, está teniendo problemas económicos, problemas, no sé, con sus hijos, correcto, etcétera. Está en un conflicto. ¿Cuál es su solución? Bueno. Porque decir teológicamente está bien, decir, acepta a Cristo, pero resulta que Cristo, el aceptarlo solamente a lo mejor no le trae los pesos que necesita para pagar las deudas que tiene del banco o esas cosas. O sea, ¿una vida de qué? ¿De obediencia? Allá viene la respuesta. Y muy buena pregunta la que haces, porque tú sabes que en todo tipo de relaciones, en este caso, del creador hacia la criatura, tiene que haber una relación óptima. Y la relación óptima se basa en la confianza y en la fe mutua. Pero cuando el enemigo plantea la semilla de la duda, las relaciones se resquebrajan. ¿Sí o no? Claro, obviamente. Entonces, duda, ya no hay una relación. Si hay un matrimonio y hay cierta duda de fidelidad, ya la relación no está bien, claro. Entonces, Jesús viene a este mundo para demostrarnos que las relaciones con nuestro Creador pueden ser óptimas en la medida en que yo tengo confianza en mi Creador. ¿Se entiende? Bueno, o sea, llevémoslo a un plano más humano. Si yo tengo problemas, estoy con situaciones de deuda, estoy con problemas familiares, económicos, sin trabajo, mi solución pasa por confiar en Dios, correcto, en la autoridad de Dios, en que Él va a resolver estos problemas que yo tengo. Correcto. Así simplemente. Yo lo plantearía de la siguiente manera. Primero, tengo que conocer más a ese Dios que me creó. Y eso pasa por entender a través de la palabra de Dios quién es Dios. Y en la medida en que yo voy conociendo a Dios y en la medida en que Dios se va revelando a mi vida, la confianza y la fe va creciendo en Él. Y las relaciones con Él van haciendo cada vez más óptimas. Entonces, yo empiezo a vivir ya no una vida independiente, autónoma y orgullosa, sino una vida humilde, dependiente de Dios. Y ahora los problemas y las vicisitudes se comparten. Dios me ayuda a sobrellevar las dificultades que esta controversia trajo sobre mi existencia. Ya, ok, pero ¿y qué pasa si la persona no cree en Dios y no cree en el mal? Bueno, porque hay muchos que obviamente no aceptan ni el bien ni aceptan el mal, ¿no? Es decir, aceptan esto de las fuerzas y cosas, pero ¿qué ocurre con estas personas? Bueno, pues seguramente más de algunos de los que están mirando el programa hoy en día estarán ahí diciendo, yo no creo ni en Dios, no creo en el mal, ¿a qué me someto? Bueno, de hecho estas personas no quieren someterse a nada. ¿O están sometidas? De hecho, están comprendiendo o no están entendiendo absolutamente nada la trascendencia de este conflicto y de esta controversia. Y de ahí que su vida es vacía, de ahí que su vida no tiene propósito, de ahí que su vida no está llena de interrogantes y en un rumbo incierto. Ese es el problema. Finalmente, es fácil decir no creo en nada, pero ¿a dónde vas? No saben de dónde vienen, no saben lo que tienen que hacer y no saben a dónde van. Si ese estilo de vida los hace felices, bueno, pero Dios nos ofrece algo mucho mejor. Todo parte con una relación más estrecha con nuestro Dios, que en algún momento planteó nuestra ética de conducta. Y yo acepto lo que Dios tiene para mi vida. Y ahí la vida tiene un propósito diferente. ¿No? Ok. Me parece interesante eso porque la verdad es que resulta bastante difícil para una persona no creyente entender o experimentar esto, o tal vez lo mira como una historia. Pero yo sé que cuando las personas están bien en su vida en general, económicamente y todo, el hombre tiende a no necesitar de Dios. Correcto. Pero cuando la persona pasa por la dificultad empieza a tener una
visión distinta del conflicto realmente. Es cierto. Y Patricio, yo quisiera decirte que el hecho de que mucha gente no crea en estas cosas es parte de la estrategia del enemigo, que le ha dado muchos resultados. ¿Entiendes? Ya dijimos, planteó la duda. Y claro, de la duda se puede llegar a cualquier parte. Y hay mucha gente que partió dudando y ahora no cree en nada. Es parte de la estrategia de este enemigo. Y gente que creyó todo y ahora no cree tampoco. Correcto. A eso se limita en la conducta, o quiero decir, la conversación que tuvo Satanás con la mujer. ¿No? Finalmente la mujer, ¿a qué llegó? Mira lo que dice el texto del capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno. ¿No habíamos dicho que era Dios quien definía lo que era bueno y lo que era malo? Claro, evidentemente. La mujer está definiendo... Ahora ella define su propia ética de conducta. Exacto. ¿Me entiende? Entonces, la duda la lleva a la independencia, a la incredulidad de lo que Dios ya había definido. ¿Te das cuenta? Entonces yo tengo que asumir que aquí hay dos cosas. Una, que por una parte, si yo dudo, significa que ya estoy en una situación, si estoy independiente de Dios, ya las relaciones ya mi relación está rota. Correcto. O sea, sería como una luz roja que tengo que ver allí. Correcto. ¿Verdad? ¿Y cuál sería entonces el llamado en este caso? Tendría que ser buscar la fe, buscar el estilo de vida que Dios propone. Evidentemente, en este gran conflicto entre el bien y el mal, nosotros tenemos dos opciones, o aceptamos o rechazamos. Correcto. Y eso nos va a llevar definitivamente a un conflicto interior. Ya. El conflicto que está allá afuera se transforma en mi conflicto, ¿o no es Ahora, así? ¿de qué manera, Patricio, esto se traduce en el diario vivir de todos y la gran mayoría de los habitantes de esta tierra? ¿Has escuchado esa frase que dice, yo soy cristiano a mi manera? Claro. Aquí está. Ya no me interesa la manera de Dios. Yo voy a crear mi propia manera de ser cristiano. Entonces, eso habla de una falta de confianza en lo que Dios ya definió. Yo empiezo a definir, mis criterios empiezan a primar por los criterios de Dios. Así es. Las relaciones están rotas. Ese es el punto. Bueno, a mí me parece que hay mucho más que podríamos decir sobre esto. El tiempo es nuestro gran enemigo en este momento, en este conflicto, ¿cierto?, del programa, pero quisiera dejarte un minuto para que tú te dirijas a nuestros telespectadores con algunas palabras que los pueden ayudar a entender o a tomar una decisión, si es que se puede. Bueno, a mí me gustaría recordarles a nuestros televidentes, a los amigos de Nuevo Tiempo, que en la medida en que nos concentremos en la palabra de Dios, vamos a entender el tema central de la controversia y del conflicto. Vamos a entender el propósito por el cual Dios nos hizo. Vamos a entender la obra final de la redención, cómo es que el conflicto termina a favor de cada uno de nosotros. Vamos a entender las naturalezas y los principios que nos han llevado a apartarnos de Dios. Vamos a entender, a rastrear a través de todas las historias que se presentan en la Biblia, las diferentes estrategias de cómo Dios quiere restablecer esa relación con cada uno de nosotros. Vamos a entender cómo interviene en este conflicto en nuestros aspectos más íntimos de la vida. Y finalmente vamos a entender, a identificar de qué lado estamos. Y que ¿Estamos del lado de Dios o estamos del lado del enemigo? Y que finalmente eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Entonces, todo ese conocimiento lo vamos a tener a través de la lectura y el estudio minucioso de la palabra de Dios. Te invito a que seas un asiduo estudiante de la palabra de Dios. Cree en lo que Dios ha dicho. Bueno, gracias Guido por esta aclaración. Gracias por estar con nosotros en el programa de hoy. Ha sido muy provechoso, supongo que hemos aprendido. Y nuestros amigos también, me imagino que han aprendido algo sobre esta cosa que estamos comenzando ahora. Muchas gracias por quedarse con nosotros durante el programa. Le invitamos a continuar durante la semana y durante las próximas semanas vamos a estar ampliando estos conceptos doctrinales que tienen que ver con esta gran lucha entre el bien y el mal.
Que el Señor les bendiga, que el Señor les acompañe y será hasta una próxima ocasión.